visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo.
Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Somos Experiencia Contable, está dirigido por muchos colaboradores que han venido a nuestro programa con el fin de capacitarnos de una manera continua a todos los que nos gusta, trabajamos y amamos esta profesión, desde los estudiantes de contaduría, profesores, contadores públicos y contadores privados, y todos aquellos que quieran aprender un poco de nuestra profesión. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido con ese fin, sin lucrar, pero para capacitarnos de una manera continua. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ya tenemos que empezar a conversar y también a generar proyección de efectivo y generar controles y toma de decisiones a nivel financiero y a nivel administrativo, que es el tema de las obligaciones laborales que se dan a final de año, especialmente en el mes de diciembre. Decisiones que tenemos que tomar como es las vacaciones, qué días se van a dar de vacaciones, qué días se van a cerrar las oficinas, también qué fechas se van a pagar los aguinaldos, de dónde se va a hacer el efectivo, ya sea de algún ahorro, de alguna provisión que tengamos, pero cuál es la fecha límite para ese pago. Y específicamente lo que queremos también desarrollar el día de hoy es qué soportes debe tener la empresa para respaldarse que lo ha hecho de una manera correcta y que no, para evitarse alguna contingencia de alguna demanda de algún colaborador o algún tema que se genere dentro de la empresa por no haber hecho los cálculos o los soportes adecuados. Para este tema tenemos a nuestra colaboradora que haya estado con nosotros conversando sobre temas laborales, la licenciada Adriana Vargas Rosales. Es socia y abogada en Derecho Laboral Corporativo y notaria pública del Buffet Audicom con más de 12 años de experiencia, licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y especialista en Derecho Notarial de la Universidad La Salle. Es máster también en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos de la UNED y también tiene una especialidad en Derecho Laboral de la Universidad de Costa Rica. Trabaja también en capacitaciones, en tutorías y asesorías en esta área laboral. Así que bienvenida Adriana, hace ratito no nos visitaba, como decía ahora Andy, fuera de micrófonos, así que bienvenida a Experiencia Contable. Muchas gracias Ivette, muy contenta de estar nuevamente aquí hablándole de estos temas tan importantes para las empresas, que logremos cerrar el año conforme a la ley y sin ninguna contingencia laboral. Exactamente, que ese es el fin. También quiero saludar a todos los que nos están viendo en vivo ahorita por redes sociales y los que nos van a ver de manera diferida en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook, que se graban todos los programas y ahí quedan cuando ustedes quieran hacer las consultas del caso. Saludos a Lidet Cruz, que está hoy con nosotros, a Jorge Mario Berríos, que siempre nos acompaña desde el centro de San José, y a todos los que nos ven desde Punta Arenas, Guanacaste, Limón, Cartago, de todas las provincias de nuestro país y fuera de ellas, que por cierto hoy estaban en congreso a nivel internacional de la IC de Contadores, así que a todos los que están celebrando este convivio de todos los profesionales en contaduría a nivel de América especialmente, aunque también hay muchos de España especialmente, pero es una fiesta anual que dichosos los que están allá, así que para que vean después nuestro programa de manera diferida. Así que un saludo para todos los que están el día de hoy conectados viendo con nosotros y de una vez les agradecemos las consultas que vayan realizando. Ariana, ya estamos a menos de 3 meses que finalice el año. Nosotros como empresarios, ¿qué obligaciones laborales, aparte del aguinaldo, que ya todos sabemos, ¿verdad? Tenemos en este momento que estar haciendo una planificación desde la mesa de la administrativa. Bueno, sí, el aguinaldo es la principal, digamos, el principal pago que se realiza en diciembre, pero también tenemos que analizar cómo vamos a otorgar vacaciones, si las vamos a hacer o si no lo vamos a hacer. El correcto, digamos, informarle a esos trabajadores cómo las vamos a tomar o en qué momento las van a tomar y documentarlo correctamente. También tomar en cuenta que hay feriados que se
celebran a final de año y eso también nos afecta para cálculos de vacaciones, para también la parte operativa, porque a veces tenemos que trabajar los días feriados. Entonces son como los 3 temas que tenemos que tomar en cuenta: la parte del aguinaldo, las vacaciones y los días feriados. Y también diferentes sectores de actividades, como son los negocios que suben mucho su operación por ser diciembre, por ser fin de año. Otros más bien merman su trabajo y casi no hay movimiento. Entonces, ¿qué decisiones tomar en ese caso, verdad? Correcto. Bueno, en cuanto a las vacaciones, tenemos que tomar en cuenta que va a depender, como dice usted, de la operativa. El patrono es el que dispone cuándo toman las vacaciones sus colaboradores. Entonces, perfectamente podríamos decir, solo en diciembre, a final de año, vamos a tomar vacaciones. Y en ese caso, el trabajador tiene o está obligado a tomarlas. Así como también podría el patrono decir, fin de año es mi temporada más alta, no vamos a tomar vacaciones. Y en ese caso, todos los colaboradores tienen que trabajar, incluso los días feriados, que ya vamos a ver el tratamiento en esos casos. Exactamente, creo que lo podemos dividir, como dice usted, el programa como en 3 áreas: los días feriados, o los días que se van a dar libres, las vacaciones, que no es como una decisión en convenio con el empleado, sino que ya lo tienen como política en la empresa, y las vacaciones que tal vez yo puedo solicitar de manera independiente porque la empresa no cierra. Ok, vamos a ver, si quiere empecemos con las vacaciones. El tema con las vacaciones, como les decía, el patrono dispone cuándo se toman. Entonces, si ya el patrono dispone que está la toma de vacaciones para final de año, yo no podría solicitar en otra fecha vacaciones, porque no las tendría. Entonces, eventualmente podría ser una semana a final de año, una semana a medio año, eso lo va a disponer según la operativa. La intención de que el patrono pueda disponer cuándo envía a sus colaboradores y cómo lo hace, es precisamente para garantizar esa operativa. Hay empresas que trabajan 24/7, entonces necesitamos personas siempre. Y por eso es importante que pueda haber una rotación, o hay empresas que también cierran sus oficinas completamente a final de año. Podemos hablar de empresas de zonas francas que hacen un cierre para limpieza en cuartos limpios. Entonces no nos sirve tener a los trabajadores ahí si no va a haber ningún trabajo que realizar. Entonces va a depender mucho de la operativa cómo vamos a otorgar esas vacaciones. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Bueno, la legislación, en nuestro caso, en Costa Rica, no establece un número de días, sino que dice que son 2 semanas al año, o cada 50 semanas laboradas. Entonces, en buena teoría, cuando yo entro a trabajar, si no he cumplido las 50 semanas, no tengo derecho a tomar vacaciones hasta que cumpla esas 50 semanas. ¿Qué pasa? Que puede ser que adelante vacaciones. Entonces, si ya el patrono tiene dispuesto un cierre a final de año, podríamos estar adelantando vacaciones, o incluso ingresé durante el año, entonces todavía no tengo las 50 semanas, pero la empresa igual cierra en fin de año. Entonces yo puedo adelantar vacaciones. ¿Qué situaciones se nos puede prestar ahí? Bueno, eventualmente si la persona renuncia o la despedimos, no vamos a poder cobrarle esos días que tiene de adelanto. Digamos que eso fue un beneficio que se ganó el trabajador, porque las vacaciones están protegidas para que realmente sean disfrutadas por los trabajadores. También, bueno, o no las vamos a poder cobrar, o vamos a seguir durante la relación laboral teniendo cada vez que se disfrute saldo negativo. Adelanto. Claro, igual si la persona sale porque la despedí o digamos cometió alguna falta, eventualmente en ese momento podría yo no tener que cancelarle días de vacaciones tampoco. Y entonces, si tengo, más bien, digamos que en diciembre se dan los 15 días, entonces tiene 15 días y se va en enero, lo despiden en enero. Ese saldo negativo no se le puede cobrar al empleado. No se le puede cobrar al empleado, porque tanto el aguinaldo como las vacaciones son derechos irrenunciables que tienen todos los trabajadores. Entonces, si yo se lo adelanté, como la ley establece, después de las 50 semanas, en ningún momento estaba yo facultado para otorgarlos anticipadamente. Entonces, es un riesgo que tiene que asumir el patrono en ese caso. Hay una pregunta que siempre se da cuando se habla de vacaciones, es cuando a mí me pagan por semana, por quincena o por mes.
¿Son los mismos días o es diferente porque mi jornada es semanal, quincenal o mensual el pago, más que todo? Vamos a ver, no solo depende del pago, sino que depende de la jornada. Cuando hablamos de vacaciones, es vacaciones proporcionales al tiempo laborado. Entonces, por ejemplo, si trabajamos 1 o 2 veces por semana, eventualmente no me tienen que dar 14 días, que son las 2 semanas, sino que me van a tener que dar los días que en 2 semanas yo no voy a trabajar, pero si trabajaba 2 días, van a ser 4 días proporcionales. ¿Verdad? Entonces ahí va a depender de la cantidad de días que yo trabaje. Ya si yo trabajo tiempo completo, también va a depender de la jornada. Si es una jornada acumulativa, eventualmente trabajo menos días, ¿verdad? Pero si yo trabajo tiempo completo de lunes a sábado, pues al final me tienen que dar los periodos completos, entonces podríamos estar hablando de 10, de 12 o de 14, va a depender de la forma de pago y de la jornada que tenga la empresa. Ahí el cuidado que tenemos que tener es que en buena teoría, al hablar de 2 semanas, se hablan de 14 días, ¿verdad? ¿Cuántos días tienen 2 semanas? 14. Ahí la ley también establece que yo lo puedo fraccionar en un máximo de 2 periodos, o sea, una semana y otra semana, 7 y 7 días. Si yo lo doy ahí por estamos periodos, hablando que sábado y domingo irían como vacaciones. si yo lo doy por periodos completos, bueno, el día libre, Uh-huh. porque el día libre no necesariamente tiene que ser domingo ni sábado, es como lo más común, pero si yo doy periodos completos y doy una semana completa, yo no tengo que discutir el tema del día libre si eran 14, 10 o 12, porque ya yo digo, se va de vacaciones de lunes a domingo. Entonces ya cumplí con una de las fracciones. El problema es cuando fraccionamos en días, porque si fraccionamos en días vamos a tener que darle los días efectivos de trabajo en vacaciones. Entonces ahí generaría un costo mayor porque no podríamos incluir los días de descanso dentro de esas vacaciones. Entonces lo recomendable es que si cerramos en periodos completos de 2 semanas o de 1 semana, pues no vamos a tener contingencia, que muchas empresas dan días sueltos, por decirlo así. Exacto. Entonces ahí no podríamos contemplar los días de descanso eventualmente en la cantidad de días que le correspondan a ese trabajador. O sea, no puedo obligarlo a que tome toda la semana para que no sea fraccionado. El patrono perfectamente, como le digo. Como una política. Yo puedo tener como políticas que es solo diciembre o que lo tiene que tomar por semanas completas, perfectamente. El tema es que si lo damos por días, vamos a tener que dar días efectivos de trabajo. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Siempre se ha dicho que son los famosos 15 días. Pero yo recuerdo un ejemplo que cuando se provisionaba a nivel contable, se provisionaba el famoso 4.16% en la provisión. Pero también se llevaba un control de días. Entonces se metía un día por mes. Pero si sumamos 1 y 1, llegamos a 12 días, ¿verdad? No a 14. Entonces siempre fue una polémica entre los colaboradores y decían, yo tengo derecho a 14, no a 12, y usted me está calculando 12 días. Entonces siempre, ¿por qué? Porque la parte del código decía un día por mes laborado. Entonces esa confusión, ¿cómo recomendaría usted más bien a nosotros los de contabilidad cómo hacer esa provisión para poder llegar a 14 días? Sí, es que vamos a ver, el código no dice que sea un día al mes para efectos de periodos ya completos. Es más que todo para el cálculo proporcional de las vacaciones cuando yo tengo que liquidar a un trabajador, porque el trabajador renuncia porque lo despedí. Entonces, en ese caso, como la relación termina, no va a terminar o cuesta mucho que termine a las 50 semanas cumplidas cuando ya el trabajador tiene derecho a sus 2 semanas de vacaciones. Entonces, para resolver ese problema, porque entonces entraríamos en el tema de, bueno, si todavía no tiene las vacaciones, las pierde. ¿Cómo hacemos, verdad? Entonces, en ese caso, la ley nos vino a resolver el conflicto y dice, bueno, si el trabajador no ha cumplido las 50 semanas y tenemos que calcularle proporcionalmente las vacaciones para poderlo liquidar, entonces ahí sí se le paga un día por mes. Entonces, a nivel de provisión, lo que deberían es calcular un porcentaje que vaya a cubrirles las 14 semanas, porque tampoco son 15 días,
que la gente dice, tengo 15 días, pero es que 2 semanas son 14, no 15. Exacto. ¿Verdad? Entonces hay mucha confusión en cuanto a la cantidad de días y creo que la confusión se podría resolver de forma más sencilla si damos periodos completos, porque ahí no entramos en si vale o no vale el día libre, si son más o menos, simplemente durante 2 semanas usted no trabajó, yo le pagué lo mismo que usted ganaría normalmente y ya ahí, digamos, y ahí cancelamos queda, el exactamente, ahí quedaría en ese detalle. Ok, aprovecho la pregunta de don Jorge Berríos, que nos pregunta sobre si los servicios profesionales se le debería pagar aguinaldo, pero ya lo mismo, así, guiándome con esa misma pregunta es, ¿los servicios profesionales tienen derecho a vacaciones? No, vamos a ver, lo que pasa es que se confunde mucho la relación laboral con los servicios profesionales. Creo que esto lo habíamos tratado incluso en el podcast que habíamos desarrollado. Que se los recordamos de una vez que están en línea. Los pueden consultar porque hay información muy valiosa. ¿Qué es lo que sucede? Que se contrata a las personas por servicios profesionales, pero en realidad es una relación laboral porque están sujetos a un horario, están sujetos a supervisión, están sujetos a instrucciones del patrono, entonces en realidad es una relación laboral. Si me preguntan ahí, ese contrato por servicios profesionales no tiene ninguna validez y en esa situación pues sí, tenemos que pagarle vacaciones de aguinaldo y tiene derecho a todos los extremos laborales. Cuando contratamos a un profesional para un servicio profesional ya bajo un contrato comercial, esa persona, por ejemplo, la contratan a usted como contadora o me contratan a mí como abogada para un caso en específico o para una asesoría por horas, ¿verdad? Entonces yo realizo la asesoría con mis herramientas desde mi oficina. Entonces cuando no hay ya de verdad una relación laboral, en esos casos no tenemos que cubrir ningún extremo. Entonces es importante que revisen esos contratos para ver si realmente se trata de una relación de servicios profesionales, porque si no estamos creando una contingencia que es una bola de nieve, una contingencia caja, vacaciones, aguinaldo y todos los demás extremos laborales. En los contratos laborales se debería indicar si la empresa ya tiene la política de las vacaciones, indicar unos contratos laborales. Vamos a ver, está establecido en la ley, ¿verdad? Entonces lo que se recomienda es que haya una política incluso de cómo la solicito, y si la doy por periodos completos o no. Puede suceder que por una situación particular el trabajador requiera las vacaciones y de mutuo acuerdo con el patrono, que es el que dispone si las otorga o no las otorga, las pueda dar. En ese caso debería haber una forma de que el trabajador no salga a vacaciones hasta que no nos firme la acción de personal, porque a veces pasa que se va de vacaciones y después en enero andamos corriendo porque no me firmó los días y después tal vez no quieren firmar porque no están seguros. Entonces lo mejor es documentarse desde antes. Pero sí, hay que tener ese cuidado de eventualmente tener una política de cómo se solicita, cómo las otorgo o incluso cuándo las otorgo si quiero ya establecer periodos fijos. Y aprovechando todavía una preguntita que está aquí, pero le voy a dar vuelta, dice, ¿qué pasa si yo estoy de vacaciones y me accidento y me toca incapacitar? ¿Afecta, se interrumpen las vacaciones o siguen corriendo las vacaciones? Bueno, en ese caso, si yo las vacaciones ya las otorgué, el trabajador ya sabía cuándo iniciaba y cuándo terminaba su periodo de vacaciones. Eso pues no lo va a interrumpir. Eventualmente de común acuerdo con el patrono se podría coordinar para que los disfrute posteriormente, pero si es durante el periodo de disfrute, no interrumpe la incapacidad. Lo que no podría hacer el patrono es decir, usted está incapacitado, voy a aprovechar para enviarlo a vacaciones, salvo que ya haya terminado su periodo de incapacidad. Pero ahí sí habría un conflicto, porque la situación de incapacidad que suspende es posterior. Y al final de cuentas, durante ese periodo, el patrono va a pagar las vacaciones como vacaciones. No le va a pagar la incapacidad,
¿verdad? Entonces, si lo pagamos correctamente esos días como vacaciones, sigue siendo el disfrute. Lo que no se valdría es decir, le rebajo los días de vacaciones y además esos días de incapacidad los pago como se establece normalmente la incapacidad, que son los primeros 3 días, el patrono paga el 50% y el resto lo paga la caja, ¿verdad? Entonces, lo justo sería, le pago las vacaciones en ese periodo y ahí vemos si quedan, si es una incapacidad muy larga, pues ahí vemos que si quedamos debiendo o si no hay que cancelarle nada al trabajador. Perfecto. Tengo 3 preguntas que todavía que no hablan de vacaciones. Tal vez podemos ver esas 3 preguntas y después hablamos de aguinaldos. Ok. Un saludo a Cristian Mora desde Liberia, Guanacaste. Nos dice, en una liquidación laboral, ya sea por renuncia o despido, ¿cuándo se le debe cancelar dicha liquidación al ex colaborador? La ley establece que en el momento en que yo despido a un trabajador, lo tengo que liquidar. O sea, en buena teoría, el mismo día que yo lo despido, le tengo que pagar sus prestaciones. Lo que pasa es que en la práctica se ha considerado aceptado tanto para patronos como para colaboradores el que se tenga un mes plazo para poder cancelar los extremos. Entonces, si usted me pregunta, la ley dice que el mismo día, pero aceptablemente, y es muy difícil que se vaya a resolver un proceso judicial o un tema administrativo ante el ministerio, pues podríamos cancelarlo dentro de los 30 días siguientes. Perfecto. ¿Cómo me afectan las incapacidades a los extremos laborales? Bueno, las incapacidades suspenden la relación laboral. Entonces, si no estamos disfrutando las vacaciones, y por ejemplo en un año yo cumplí las 50 semanas y tenía derecho a 14 días de vacaciones, pero estuve incapacitado la mitad del año, durante ese tiempo no me genera derecho a vacaciones. Entonces yo tendría derecho a la mitad de las vacaciones, porque la relación laboral estuvo suspendida. Ahora, si son días de incapacidad, sí, ¿verdad? Que a veces me incapacitaron un día, me incapacitaron 3 días. En ese caso, interrumpe la relación laboral sobre esos días, pero lo que me va a afectar al momento de pagar esas vacaciones va a ser el monto con el que yo calculo esas vacaciones. Entonces es importante a la hora de calcular ya el periodo cuando le corresponde al trabajador y lo disfruta, cómo vamos a pagar eso con el salario del último año para poder contemplar, ¿verdad? esos montos, tanto las incapacidades que restan los días, ¿verdad? Que tuve que pagar menos, a cómo puede ser que durante ese tiempo recibí un bono que es parte del salario y que eso le va a sumar más bien a los extremos laborales. Entonces, a la hora que calculemos las vacaciones ahorita, pues sí tenemos que considerar todos esos montos que le hayamos cancelado de más o que eventualmente van a haber salarios más bajos si la persona estuvo incapacitada. Perfecto, saludos a Carlos Rodríguez, que también está conectado con nosotros. Saludos a Elio Maña, que nos dice, buenas noches, siempre es necesario firmar un contrato laboral, aunque sea de servicios. Bueno, no sé a qué se refiere de servicios, porque ya vimos que si son servicios profesionales no podemos confundir las dos figuras, pero el Código de Trabajo establece la obligatoriedad de firmar un contrato de trabajo. Si es obligatorio, ante una inspección de la caja del Ministerio de Trabajo, lo primero que le van a pedir son los contratos de trabajo. Cuando hacemos incluso la inscripción de un negocio nuevo, ya sea una sociedad o una persona física que quiera inscribir a sus trabajadores ante la caja, parte de los requisitos que le van a pedir son los contratos firmados por los colaboradores. No se puede sustituir por una acción de personal. No se puede sustituir por una acción de personal. Incluso, eventualmente, ante un proceso judicial, la prueba de cómo se desarrolló esa relación laboral principal va a ser el contrato de trabajo y eventualmente demostrar que en la realidad se cumplieron con todas esas, digamos, esas disposiciones que dice el contrato, pero no es opcional. Todos los colaboradores tienen que tener su contrato firmado y no lo podemos sustituir ni por una acción de personal, o a veces le dicen a uno, es que lo que tengo es la oferta que se le hizo. Sí, pero la oferta no es el documento formal que establece el Código de Trabajo. Perfecto. Ya para entrar con el tema de aguinaldos, hay empresas, ya muy pocas realmente, que esperan a diciembre y hacen un adelanto de la liquidación laboral.
Entonces hacen corte a diciembre, pagan aguinaldo, vacaciones y cesantía esa fecha. ¿Es correcto? ¿Se puede seguir con esa política o qué se recomienda? Bueno, la liquidación de cesantía es algo distinto al aguinaldo. ¿Verdad? El aguinaldo tenemos que cancelarlo en diciembre, hay tiempo hasta el 20 de diciembre para cancelarlo y tenemos que contemplar el cálculo de todo lo que se le haya cancelado al trabajador desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre de este año. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas empresas tienen ese beneficio. Y digo beneficio porque liquidamos todos los años como para no generar una continuidad al trabajador, pero termina siendo un beneficio porque si esa persona renuncia, ya ganó esa cesantía, que en caso de haber renunciado y no haberlo tenido, pues pierde ese derecho, tendría derecho solo a vacaciones y aguinaldo. Entonces muchas empresas lo hacen incluso como un beneficio y también para tener un poco más manejables sus contingencias en cuanto a cesantía, porque entre más tiempo esté el colaborador, pues más dinero se le va a tener que cancelar y eventualmente vamos a tener 30 días para cancelarle esa cesantía. Exacto. Entonces es una forma de manejar contingencias, es una forma también de otorgar ese beneficio que eventualmente se lo gana el trabajador, sobre todo si renuncia o incluso si lo despido sin responsabilidad patronal. Sí, como están en asociación solidarista, que se le da el adelanto. En el caso, digamos, de los aguinaldos, todos sabemos que se dividen entre 12 el total de salarios percibidos para ver cuánto es el aguinaldo, o se hace una provisión del 8.33%. ¿Esa metodología es la misma para cualquier patrono, cualquier actividad económica o hay alguna excepción o alguna variación? No, el cálculo del aguinaldo es igual y es el mismo derecho para todos los trabajadores. Ahí el cuidado que tenemos que tener es cancelarles con base en sus salarios ordinarios, extraordinarios, porque a veces vemos que hacen cálculos de aguinaldo pero no toman en cuenta las horas extraordinarias. Entonces ahí estamos creando una contingencia porque tenemos que incluir todo o igual como le comentaba ahora con las vacaciones, le dimos un beneficio o un bono anual o un bono cada cierto tiempo, tenemos que incluirlo también para el cálculo, el pago de comisiones, cualquier extremo salarial tiene que estar incluido para ese pago. Entonces ahí el cuidado que tenemos que tener es ver qué beneficios da la empresa que tengan carácter salarial para que los tomemos en cuenta a la hora de calcular ese extremo. ¿Y el salario en especie forma parte de esos cálculos? El salario en especie, eventualmente el porcentaje se lo tenemos que adicionar a la hora de pagar el aguinaldo. Entonces, ¿y el cálculo de las vacaciones también? También. Ok, perfecto. Y es importante en caso de salario en especie que en el contrato establezca el porcentaje en el que se le da ese salario en especie, porque si no establecemos un porcentaje, eventualmente un juez me lo puede calcular al 50%. La ley dice que si no está establecido entre las partes, corresponde un 50%. Entonces, ¿y ese porcentaje relacionado al salario bruto? A lo que haya percibido durante el año. Entonces, si digamos, tenía más extremos, si tiene un monto, digamos, 100,000 colones que representa ese salario en especie, de cómo se relaciona con el porcentaje. A ver, no digamos que le dan una casa casa para vivir y el alquiler de esa zona son 100,000 colones. Okay. Y eso es lo que se le suma al salario como salario en especie. Bueno, habría que ver el salario, porque puede ser que digamos, bueno, esos 100,000 colones corresponden a un 10, 20% del salario. Entonces ya lo establecemos de una vez. Okay. El problema es cuando les damos beneficios que el caso más común es el de una servidora doméstica, de las que se dicen condormida, ¿verdad? Entonces le estamos dando el hospedaje, se le puede dar la alimentación, incluso se les incluyen productos para limpieza personal y todo esto suma. Entonces eventualmente hacemos el cálculo y es el 50%. En cambio, si ya desde el inicio definimos eso y el patrón es consciente de que eventualmente lo va a tener que pagar en los extremos laborales, entonces va a ser más fácil poder medirlo y decir, bueno, le vamos a dar la alimentación, podemos tenerla con el hospedaje o mejor que salga todos los días. Entonces también es para prever qué es lo que le vamos a tener que cancelar eventualmente. Perfecto. Voy a aprovechar y me devuelvo un momentito a vacaciones.
porque viene una pregunta aquí de Lidia Cruz que nos dice, si una persona no toma vacaciones por varios años y renuncia o la despiden, ¿a qué valor se le pagan esas vacaciones que son viejas? Si en ese momento tenía otro salario. Bueno, la legislación prohíbe acumular vacaciones, ¿verdad? Lo más que yo podría acumular es el periodo que ya tengo con los días que va ganando esa persona durante el año. Estamos hablando que no podemos pasar de 28 días, si lo vemos así. Es que si pasamos de 28 días ya tengo 2 periodos acumulados. Ajá, por ¿verdad? eso, O sea, cuidar de no pasar de 28. No, en realidad, en buena teoría yo, si cumplí ya el periodo, el patrono debería otorgármelas dentro de las 15 semanas siguientes. Entonces yo no debería acumular. Ahora, es complicado hacer esos cálculos porque nos podemos devolver al periodo respectivo con lo que le correspondía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que probablemente la indexación haga que ahora, cuando se los estoy pagando, ese monto sea superior. Yo debía haberlo pagado en una fecha, entonces ya le genera un derecho a intereses, que es lo que eventualmente esa persona va a cobrar en un proceso judicial, porque no es correcto. O sea, el tema de las vacaciones no es solo porque sea un derecho para el trabajador, es que la persona físicamente necesita esos descansos. Entonces no podemos acumularlo y ya que por varios años no disfrute vacaciones, pues es una infracción a las leyes del trabajo también. Entonces no hay como algo escrito por ley que me diga que devuélvase los 2 años atrás para ver cuál era su salario y calcularle las vacaciones. Porque yo sé que uno se meta en la página del Ministerio de Trabajo y va a agarrar los últimos salarios. Uh-huh. Y lo que le pone a uno ahí son los días de vacaciones que tiene. Sí, lo que pasa, le va a agarrar los últimos salarios para hacer ese cálculo. El tema es que eventualmente si yo se los hubiera pagado en el momento, ¿verdad? No lo estoy haciendo, por eso me genera estos otros rubros que le digo en el tiempo. El cargo de los intereses. Ajá, entonces, ¿qué monto les vamos a tener que pagar? Bueno, ya entramos en esa discusión de que es que ahora, si fueron 5 años, hace 5 años, ¿cuánto valían esas vacaciones con respecto al momento en que los estoy pagando? Por eso en los procesos judiciales los extremos laborales eventualmente se someten al pago también de intereses e indexación. Y dependiendo de los montos, pues yo he visto intereses e indexación superiores al monto principal, ¿verdad? Entonces no se recomienda y la ley lo prohíbe el acumular. Los patronos tienen que ordenarse y enviar a vacaciones todos los años a los colaboradores. Sí, la famosa frase, voy a vender sangre. Así es como se dice en las empresas, voy a vender sangre. ¿Qué es vender sangre? Cobrar vacaciones y no disfrutarlas, ¿verdad? Y yo recuerdo, ahí me corrige usted, si hace unos años se había dicho ese punto, pueden mantener 2 periodos. ¿Y qué pasa si yo tengo, no sé, 50 días? ¿Pierdo los demás? Es que los derechos laborales son, como en las vacaciones, son irrenunciables. Entonces yo no los voy a perder nunca. Eventualmente el trabajador puede llegar o el patrón le puede decir, no, es que ya como usted no los disfrutó y yo se los pagué, usted no tiene derecho. Pero digamos que tras de eso el patrono no se documentó correctamente sobre ese pago. Exacto. Entonces no consta el pago y bueno, los pagó. Pero no hay constancia y los va a tener que pagar de nuevo. Y esa es una práctica muy peculiar en las empresas de cuando se dan las vacaciones. No es que salga un cheque o una transferencia que diga vacaciones, sino que va dentro del mismo rubro de salario. Entonces, ahí cuáles serían los soportes para las vacaciones, ya sea que yo las disfrute o que me la liquiden, o cuáles serían la documentación de soporte para cubrirse como patrono especialmente. Sí, bueno, como les digo, lo ideal no es pagar las vacaciones. Si ya ese va a ser el caso porque acumuló y sabemos que no lo puede hacer, bueno, hagamos una acción de personal donde se indica se le pagan tantos días de vacaciones por un monto de tanto y que el trabajador lo firme antes de realizar el pago. Y también cuando lo disfrutan, una buena práctica es que el comprobante de pago lo desglose, ¿verdad? Entonces se le están pagando 15 días que corresponden a tantos días de salario ordinario y tantos días de vacaciones.
Entonces ahí eventualmente podemos recurrir incluso a los comprobantes de pago y decir, no, vea, en ese mes se le informó al trabajador que, qué sé yo, 15 días, bueno, 14 días o la cantidad de días que le correspondieran, corresponden a vacaciones. Ya yo se los pagué y ya los disfrutó porque tenemos una acción de personal que no habla de pago, sino que habla de disfrute de tantos días, de tal fecha a tal fecha, y lo podemos ligar todo. Entonces ya ligamos la acción de personal firmada por el trabajador con el comprobante de pago y con el efectivo pago que se hizo en ese periodo. Exacto, y nos dice Lidia, es una realidad que hay gente que acumula vacaciones, y es cierto, yo conozco varias empresas que una persona puede tener hasta 60 días de vacaciones, que son los famosos puestos de confianza, que no se disfrutan las vacaciones hasta que llega un punto en que ya está más desahogada la parte gerencial o del puesto, entonces ya se empiezan a tomar las vacaciones, pero sí, lamentablemente hay muchas empresas o colaboradores que acumulan las vacaciones. Vamos a ver, al final de cuentas es una contingencia para el patrono. O sea, el hecho de que el trabajador no quiera, bueno, es que no se trata de si usted quiere o no, la ley me lo prohíbe al patrono. El no hacerlo es una infracción, eventualmente llega al Ministerio de Trabajo, le hace una inspección y lo va a obligar a enviar a todos esos colaboradores que tienen vacaciones acumuladas a vacaciones. Va a ser el momento oportuno, porque yo lo he visto con empresas. Entonces, me obligan en un momento donde tal vez yo sí necesito el trabajador. No se puede mandar a vacaciones. No, y entonces nos arriesgamos a esas contingencias. La recomendación es no acumularlas. Perfecto. Hay una pregunta de don Jorge que me dice, ¿los reintegros por reconocimiento de gastos, por servicios públicos, por teletrabajo, hay que sumarlos a los cálculos? Eso va a depender de cómo otorguemos todos esos beneficios. No es lo mismo, por ejemplo, que yo le diga al trabajador, bueno, yo a usted le voy a cubrir alimentación cuando haga giras y usted tiene un monto de tanto, yo le hago a usted un adelanto y eventualmente usted me trae las facturas electrónicas y hacemos una liquidación y entonces eso me lo respalda un gasto, no sería dinero que yo le estoy dando al trabajador. Pero si yo le digo, bueno, usted al mes tiene 30,000 colones de viáticos y le doy un monto fijo todos los meses que no requiere ningún respaldo ni ninguna factura a nombre de la empresa, eso sí tiene carácter salarial y entonces sí lo tengo que sumar. Entonces va a depender mucho de las políticas que tenga la empresa, siempre que se dé un beneficio y se pague algo extraordinario, sean viáticos o sea un beneficio en sí, lo que se recomienda es hacer una política y establecer estas condiciones, porque si tiene carácter salarial sí lo vamos a tener que sumar. Sí, porque ahora con lo del teletrabajo se está dando el equipo, ¿verdad? O se le deposita al colaborador para que compre su equipo. Lo de los recibos de luz, teléfono, internet, lo está asumiendo las empresas, hasta les dan viáticos aunque estén dentro para que desayunen y todo lo demás, ¿verdad? Entonces al final se puede ver como un salario en especie, ¿verdad? Entonces, y probablemente lo sea, como le digo, salvo que se le exija al colaborador en la entrega de facturas a nombre de la empresa que le sirvan como un gasto y que haya una liquidación de esos gastos, es muy difícil que no tengan un carácter salarial. Exacto, y el contrato también, ¿verdad? Que estaría ahí respaldado. Nos dice don César Hernández, ¿qué hay de cierto? Que se pueden pagar las vacaciones cada 2 años, un año descansa y el otro se paga. Está prohibido el pagar vacaciones. O sea, el eso vender sangre, decíamos los de los 80, los 90. No es cierto. El origen de las vacaciones es disfrutarlas, no que me las paguen, ¿verdad? Y ya sí, eso es un riesgo que asume el patrono eventualmente de pagarlas y documentarlas bien, pero también estamos generando el riesgo, dependiendo del puesto, a mayores accidentes de trabajo. Porque entonces esa persona que no tiene descanso durante más de un año y tal vez tiene un trabajo muy mecánico, el cansancio eventualmente puede generar accidentes de trabajo. Ese es el fin. Entonces el que paguemos y disfruten no cumple con ese fin. Está prohibido el hacer el pago o compensarlo. En algunos casos es como la medida paliativa de decir, bueno, usted tiene tantos días acumulados, prefiero que disfrute una parte y le pago otras y saldamos la deuda, por decirlo así, pero no es lo recomendable. Vacaciones profilácticas, ¿qué es? ¿Todavía está actual? ¿Quiénes tienen el derecho?
¿Se pueden acumular? Bueno, ¿no? ese tipo de vacaciones se les otorga a personas que tienen algún riesgo de enfermedad o de generar algún tipo de lesión por el tipo de trabajo que realizan. Entonces, por ejemplo, un piloto de avión, por la radiación y por, digamos, el contacto que tiene con la radiación solar, hace que cada cierto tiempo, entonces tengan que tener como vacaciones obligatorias. Hay otros puestos relacionados con hospitales que también lo requieren. Entonces va a depender mucho del puesto específico y qué riesgos tiene ese puesto para que tengan derecho a ese tipo de vacaciones. ¿Y cuántos días tienen derecho? Va a depender del riesgo. Claro. ¿Y hay que un artículo solo para eso? No hay un artículo. Eso tendría que regularlo la empresa y eventualmente ver qué riesgos hay establecidos por el Ministerio de Trabajo para el tipo de puesto en específico. Perfecto. Ya hablamos un poquito del soporte de las vacaciones a nivel contable y a nivel de controles para evitar contingencias. En el caso de los aguinaldos, ¿qué soporte debo de entregar al colaborador o yo como patrono para que quede fe que sí se liquidó en la fecha que es correcta? El comprobante del depósito. Ahora lo más común es que los aguinaldos se pagan el 6 de diciembre y a todo el mundo le llega el depósito. Entonces, si ya yo tengo establecido que esa es la cuenta donde deposito el salario y le estoy depositando el aguinaldo en la misma cuenta, no voy a tener ningún inconveniente. Entonces, nada más el soporte de esa transferencia que hicimos al trabajador. ¿La fecha límite? El 20 de diciembre. Tenemos que cancelarlo antes del 20. Y yo como colaborador, ¿qué derechos tengo en el caso que quiero saber cuánto me pagaron de aguinaldo? O sea, no estoy de acuerdo, porque, digamos, al depositarse el monto del aguinaldo, ¿cómo me lo calcularon? Sí, entonces, bueno, es obligación de la empresa explicarle al colaborador cómo se calculó, darle toda la suma de los salarios. Cuando es fijo es súper fácil, pero cuando son salarios que fluctúan mes a mes. Pues eso sería lo ideal, ¿verdad? O sea, tenemos el comprobante. Bueno, la pregunta anterior era para efectos de documentar que se lo pagué, tenemos el comprobante. Pero eventualmente como la liquidación, para demostrar qué fue lo que pagué, entonces tenemos el cálculo. Y eso, muchas empresas ya tienen un software que les hace el reporte casi que automáticamente. En otros momentos podemos tener una tabla en Excel. El tema es que sí, eventualmente si el trabajador no está de acuerdo o tiene dudas, pues sí vamos a tener que decirle cuáles fueron los salarios, cuáles fueron los montos que se consideraron mes a mes, que eventualmente él podría verificar, porque en buena teoría también debimos mes a mes haberle dado un comprobante de pago. Y con eso él tener la información para saber si se le está cancelando correctamente o no. Exactamente, digamos, es mutuo, es solidario del ver el controlar la parte del aguinaldo, igual la parte de las vacaciones. En el caso de liquidaciones que se hagan en diciembre, ¿qué aspectos deben de llevar? Que ya sea como política de la empresa pagar la cesantía. Bueno, en ese caso igual, tener el detalle de qué es lo que estoy cancelando. Probablemente el aguinaldo va a ser menor porque si yo liquido todos los diciembres me va a empezar a contar el tiempo del aguinaldo a partir del 1 de enero. Entonces cancelar el aguinaldo correctamente, los días de vacaciones pues tendríamos que cancelarle igual el año y la cesantía entonces sería el equivalente a un año. Ok, perfecto. Y en el caso, digamos, que ya habíamos visto, ¿hay un reclamo de algún colaborador que diga, yo no me quiero ir a vacaciones, yo quiero disfrutarlas otro día? No. No hay... El patrono es el que dispone cuándo, ¿verdad? Entonces es importante que si ya tenemos periodos fijos, desde antes de iniciar la relación laboral, explicarle al trabajador y decirle, usted solo va a tener vacaciones en diciembre. No, mire, que es que si yo tengo un viaje, bueno, usted se arriesga a que la empresa le diga que no, ¿verdad? O entonces lo que hacemos es un permiso sin goce de salario, porque ya las vacaciones las va a disfrutar en el periodo que está establecido. Yo le doy un permiso, pero es sin goce de salario y usted toma esos días, pero las vacaciones se disfrutan en tal momento. Sí, eso se es oye como, ¿qué se puede decir? Como en desventaja al colaborador, porque digamos, en ocasiones uno
en algún momento del año va a necesitar un día libre para X situación, ¿verdad? Entonces uno aprovecha las vacaciones. Muchas empresas lo que hacen es 10 días como política, le dejo de fondo 4 para que esos días de alguna necesidad las pueda tomar. Vamos a ver, eso es válido, pero tengo que tener la política, Uh-huh. porque si no, entonces eventualmente, ¿cómo demuestro ¿Y eso? esa política quién la avala? ¿Solo la parte administrativa o tiene que llegar algún sello al Ministerio de Trabajo? No, lo hace el patrono, nada más que tenemos que verificar que no estemos incumpliendo con la legislación, Uh-huh. pero perfectamente yo podría establecer esos periodos, como le digo, nuestro código de trabajo no nos da muchas opciones, son 2 semanas al año que puedo dividir en 2 periodos, nada más, pero eventualmente si yo regulo este tipo de situaciones, o incluso podría decir, bueno, los periodos de vacaciones son en tal fecha y en tal fecha, y si usted requiere más días sería un permiso sin goce de salario. No le va a generar sanción, pero no le va a generar salario, porque el salario es la contraprestación, al servicio prestado. No me prestó servicio, no tiene derecho a salario. Derecho a salario. Así como para cerrar ya, digamos, en el caso de las políticas, ¿cuáles políticas más importantes debe tener la empresa? O sea, ¿cuáles no pueden faltar en las políticas laborales en las empresas? Bueno, estamos hablando de hostigamiento sexual y laboral, está exhibida por la ley. Es importante regular cómo vamos a disfrutar las vacaciones, incluso permisos, porque a veces le dicen a uno, mira, pero es que si a mí se me muere un familiar, entonces puedo o no puedo ir, ¿cuántos días tengo? Bueno, la ley no establece estas situaciones. En buena teoría usted no tiene derecho a ningún día, pero uno le recomienda a las empresas, bueno, para esos días que nacimiento de hijos, ahora tenemos la licencia de paternidad, antes no la teníamos, va a dar un beneficio adicional, cómo va a funcionar todo este tema de permisos, entonces regularlos. Importante también con los feriados, porque si tomamos las vacaciones a finales de año, por ejemplo, vamos a tener 25 de diciembre y 1 de enero. Los días feriados no nos contabilizan para vacaciones, entonces eventualmente le podemos dar 2 semanas de vacaciones, le van a quedar 2 días a fondo y entonces lo establecemos en una política y con esos 2 días podríamos jugar, como dice usted, porque quedarían para disfrutarse después, pero todo esto lo podemos regular. También se recomienda en caso de uso de herramientas de trabajo, entonces yo le estoy dando computadoras, vehículos, entonces qué puede y qué no puede hacer con esas herramientas de trabajo. Si hace teletrabajo, entonces cuáles son las condiciones para que usted pueda realizar teletrabajo, cuándo le puedo quitar esa modalidad si se dio después de iniciar la relación laboral. En realidad las políticas va a depender mucho de la operativa y lo que quiera regular cada empresa. Perfecto, y finalizamos con la pregunta de Emilia Rojas que nos dice, si la empresa da regalías a los colaboradores a final del año, como son las tarjetas de regalo, o que asistan a las fiestas o les dan regalos, pero están incapacitados o con licencia, ellos pueden reclamar después que no le dieron ese beneficio. Bueno, en buena teoría sería discriminatorio si se lo doy a todos menos al que está incapacitado, por ejemplo, porque si tiene el mismo derecho, pues es una situación que no tendría ninguna culpa en no poder estar, ¿verdad? Pero si ya son beneficios, por ejemplo, que damos en la fiesta de Navidad, entonces el que está presente en la fiesta se gana el beneficio, no podría después reclamarlo. Al final las regalías que nos dan el vasito, la botella, todo eso, pues lo ideal sería que se lo demos a todos los colaboradores, porque vamos a discriminar que a unos sí y a otros no, pero las regalías no corresponden como parte del salario, digamos como salario o como en especie. Un derecho laboral, digámoslo así. No, porque son regalías, ¿verdad? Pero el tema es que no utilicemos estas regalías tampoco para entrar en temas discriminatorios, ¿verdad? Entonces, fulanito me cae mal, no le voy. Me lo brinco. O fulanito tiene tal edad o tal orientación sexual, entonces, porque andamos buscando que renuncie, lo dejamos por fuera de ciertos beneficios que son para todos. Ya entramos en situaciones discriminatorias que eventualmente pueden generar reclamos. Exactamente, que ahí sí podríamos entrar con una parte legal de contingencia para las empresas.
Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Se nos fue así. Se nos fue el tiempo. Se me fue volando el tiempo. Muchísimas gracias y realmente un placer haberte tenido varios programas y los podcasts que los inauguramos con ustedes también. Muchísimas gracias y espero en Dios que el próximo año nos volvamos a ver. No, mucho gusto y de verdad encantada de poder compartir estos temas y espero que haya sido de mucha utilidad para todos los que nos escuchan y bienvenidos ya al 2024, ojalá pueda volver con ustedes. Claro, para mí sería un sí. placer. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy, los que nos van a ver de manera diferida. Somos Experiencia Contable y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.